Señor y Padre Celestial, gracias te damos por este día que tú nos has regalado, por tu cuidado, tus bendiciones, Señor, por el saber que estás con nosotros y porque a pesar de la distancia y de estar cada uno en su hogar, con su familia, podemos estar conectados, viéndonos, saludándonos, escuchándonos, sabiendo que tú estás con nosotros sobre todas las cosas, y el poder compartir las oraciones, la comunión y la palabra del Señor es una bendición muy grande, aunque sea a través de una computadora, de un celular. El poder vernos, Señor, es una bendición muy grande, y que a pesar de las dificultades y el momento que volvemos a pasar de no poder reunirnos, tú puedas fortalecer el corazón, la vida de tus hijos, de tu iglesia, para que podamos salir fortalecidos de estos momentos, con más ganas, con más ímpetu, con un corazón más grande y más conectado contigo sobre todas las cosas, para poder servirte, poder adorarte y alabarte como te mereces. Bendice a tu siervo en esta noche que ha de compartir tu palabra, que podamos ser edificados y que sobre todas las cosas podamos prestar atención, podamos entender lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Gracias por los hermanos que se están conectando. Bendice los hogares, las familias, y darte las gracias por los hermanos que se van recuperando de a poco. Bendice, amén, Señor, a los que todavía están pasando por alguna dificultad de enfermedad. Tu mano, tu cuidado, sobre todas las cosas tu tranquilidad, porque lo que necesitamos pasar estos momentos sabiendo que todo lo que pueda hacer es por tu voluntad, que podamos salir fortalecidos. Gracias, Señor, te damos en esta noche en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, amén, Señor. Bueno, por amor al tiempo y por amor a todos los hermanos, vamos directamente al pasaje bíblico, porque el tiempo que tenemos es muy acotado y vamos a reducir en saludos, en cariños, ya se oró también y se pidió por todos. Así que deseamos que Dios esté obrando en medio de nosotros, ¿no es cierto? Para su gloria. Vamos a abrir nuestras Biblias en Santiago capítulo 2. No voy a leer todo el pasaje y les voy a pedir que ustedes lo vayan siguiendo. La oración principal del capítulo 2, del versículo 14 al versículo 26, la oración principal es: la fe sin obras es muerta. Lo que el texto enseña es lo que vamos a tratar de dar para que saquemos los principios bíblicos de esta enseñanza para luego aplicarlo a los diferentes ámbitos de nuestra vida y en especial de nuestra vida como cristianos. El versículo 14 de Santiago capítulo 2 empieza hablando y Santiago, esta carta universal y escrita para los judíos cristianos, había algunos gentiles, pero la mayoría eran judíos cristianos que se habían convertido de la ley mosaica al cristianismo, es decir, al Señor Jesús, por medio de la fe en el Señor Jesús. Y esta carta, ustedes saben que hubo bastantes luchas y durante muchísimo tiempo fue como rechazada o tenida en menos, porque Santiago habla de las obras de la fe y algunos pensaban que se contradecía con la fe que salva y no por obras como la que enseñaba Pablo. Esto fue motivo de bastante discusión, especialmente pasaron muchos años hasta que también Lutero, al principio, él dice: esto es una carta de paja, esta no
no tiene valor, no tiene sentido, esto no es del espíritu. Luego, cuando se da cuenta del verdadero sentido que el apóstol y el espíritu le estaba dando a las obras, junto con la fe, ahí luego cambia. También los que estudian la Biblia, la crítica llegó hasta el día de hoy, que sigue negando que esta carta no es para verla reconocida en el canon bíblico. La cuestionan en todas sus partes. Sabemos que es el medio hermano del Señor el que escribió esta carta, pero empieza así, verso 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos, saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe, le dice Santiago, sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Los demonios también, Los demonios también creen y también tienen mucho miedo y tiemblan. ¿Mas quieres saber esto, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? Y empieza luego a dar dos ilustraciones. Ahora, nosotros lo que primero tenemos que ver es, algo dije del contexto de lo que Santiago estaba escribiendo a una iglesia, cristianos perseguidos, judíos cristianos que estaban siendo masacrados, perseguidos y habían huido. Por eso habla de la dispersión, a los que habían huido para salvar sus propias vidas y sus familias. Y les escribe que iban a ser probados y fundamentalmente iba a ser probada su fe. Ahora, había algunos que cuestionaban esta situación de la fe y de las obras, pero por eso es bueno entender lo que dice el versículo 14. Fíjense que dice, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe? No es que tiene y que tenga fe, dice que tiene. ¿Entendieron la diferencia? Una cosa es tener fe con seguridad y otra cosa es decir que tiene fe, pero no tiene obras. ¿La fe le podrá salvar? Piensen, ¿salva esta fe? Y al que dice que tiene fe y no tiene obras, realmente esta fe no salva. Por eso no vaya a ser cosa que haya quien crea esto y dice, no, pero yo voy a una iglesia, yo practico determinadas cultos en la reunión, yo tengo mi Biblia, dice que tiene fe, pero no hay obras que manifiesten su fe. Verso 15. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y acá toma un ejemplo, y toma una ilustración y un ejemplo bien agrandado. Y alguno de vosotros le dice, bueno, vayan, caliéntense y sacíense. Lo que diríamos nosotros, vamos a estar orando por vos y que Dios te bendiga. Dice, ¿de qué aprovechará si no saciamos las necesidades que tiene el cuerpo?
Pero dice que esta persona que dice que tiene fe, insiste y dice, pero algunos, como los que dicen que tienen fe, pero no manifiestan las obras, pero algunos dicen, tú tienes fe y yo tengo obras. Entonces Santiago le dice, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe con mis obras. Esto es lo que Santiago estaba diciendo. No es que somos justificados por las obras. El apóstol Pablo en Romanos 3, 8, 9 y 10 nos habla claramente que somos salvos por gracias y por medio de la fe, pero no por obras para que nadie se gloríe. Ahora, Santiago no estaba contradiciendo lo que decía Pablo. Santiago lo que estaba diciendo que el que no muestra frutos de obras, que la fe se manifieste a través de la acción de obras, de amor, de fe, de bendición, de edificación, esa fe que dice tener es muerta, no tiene vida, es sin sentido, es vana, es hueca. Y esta es la fe que nos encontramos en Efesios 2 cuando dice, vosotros estáis muertos en vuestros delitos y pecados. Decís que tenés fe, pero no hay una vida, no hay vitalidad en esa fe, y esa fe puede estar basada en sí misma y no en Dios. Y muchas veces puede pasar que esa fe no actúa, no tiene acción, no tiene obras, no se manifiesta con obras esa justificación, porque esa fe está muerta. Y dice Dios en Hebreos, sin fe es imposible agradar a Dios. Pero ¿qué clase de fe? Nosotros tenemos esa fe en todo Hebreos capítulo 11. Y aquí Santiago está hablando de que una cosa es creer en el Señor en la posición de justificado, pero Santiago le está diciendo a los oyentes, a los que le escribe esta carta universal, que Santiago está apuntando a manifestar y a mostrar esa fe a través de las obras. Entonces, fíjense en hasta qué punto le dice a esa persona que dice tener fe, que le manda a las personas necesitadas que se arreglen, que van a estar orando, pero no les sacia sus necesidades. Ahora le dice, ¿tú crees en Dios? Claro, intelectualmente, ¿quién no cree en Dios? ¿Quién no tiene un conocimiento de Dios o de algo que Dios haya hecho? Nacer en Belén, haber muerto en la cruz, de escuchar que Dios ha resucitado. Dice, mira, ¿tú crees en Dios? Sí, muy bien, bien haces. Pero también los demonios creen. Y también tienen mucho miedo y tiemblan. ¿Qué ganamos solamente con saber o decir que tenemos esa fe y no hay la manifestación, la confirmación o la justificación mostrada a través de las obras? Ahora viene el versículo 20. Yo estoy tratando de resumir, dando principios para que después lo podamos aplicar. Y este versículo es muy duro, es muy duro. Miren, ¿más quiere saber esto, hombre vano? Anoten la palabra vano. ¿Que la fe sin obra es muerta? Le está reafirmando. Pero esta palabra vano, hueco, vacío, sin contenido, también se traduce, algunas versiones la han traducido tonto, otros la han traducido estúpido.
A ver si entienden lo que Santiago le está diciendo con todo el amor, porque él dice, hermanos míos, queridos, pero le está diciendo a gente que dice que tiene fe, que cree o tiene un conocimiento intelectual, pero no tiene obras, y esa fe está muerta. Y le dice, hombre tonto, ¿no te das cuenta que esa fe sin obras es vana, es hueca? Deja de ser tonto y date cuenta que tiene que haber una fe verdadera. Entonces pasa a mostrarle dos ilustraciones de la historia, dos personajes grandes de la Biblia. Uno que podríamos llamar el padre de la fe, como fue Abraham, pero otro fue Rahab, la ramera, una mujer cananita que nunca podía ser aceptada en el pueblo de Israel. Pero fíjense, ¿cómo fue justificado Abraham? La fe de Abraham fue justificado cuando creyó a la promesa de Dios, que 30 años más tarde es puesta a prueba y le pide Dios a su hijo, y Abraham creyó a esa fe, pero obró obedeciendo y confiando en la fe que en Dios y en obedecer a Dios, cualquiera sea el costo, y estamos hablando de la entrega de su propio hijo, hasta que se complementa cuando el ángel de Jehová detiene la mano y el cuchillo y el fuego de Moisés ante el sacrificio que iba a hacer de su hijo, porque Abraham creyó de que aún de las cenizas Dios iba a cumplir su promesa de que iba a tener descendencia y de que de él iba a salir una nación grande, y que de él iba a salir el Salvador, y que a través de él iban a ser benditas toda la familia de la tierra, y eso incluye a judíos y a gentiles, a todos. También tenemos el otro ejemplo de Rahab, que había escuchado de los milagros y de los portentos del Dios de Israel, que había abierto el mar, que lo sacó con mano poderosa, con las plagas de Egipto, y ella, siendo o ejerciendo la prostitución como medio de su vida, salva a los dos espías, los encubre, y después los manda por otro camino para salvarlos, y ella lo único que pide es identificarse, porque creyó, por lo poco que había oído, en el Dios de Israel, y creyó en el Dios de Israel, y pidió que sea reconocida y salvada toda su familia, ella y toda su familia, y así fue. Y Rahab llegó a ser parte de la descendencia mesiánica del Dios de los cielos, que envió a su Hijo Jesucristo. Tremendo. ¿Cuál fue la acción? ¿Cuál fue la obra? Los encubrió, arriesgó su vida, se identificó, puso el cordón rojo por el muro. Bueno, muchísimas cosas, porque había oído, pero había creído en el Dios Todopoderoso, el Dios de Israel. Y ella creyó, y ella asumió que ese Dios, y su fe la puso en ese Dios, pero obró en consecuencia. Y los dos casos fueron justificados y fueron contados por justicia, es decir, como algo justo delante de Dios. Ahora, termina el versículo 26, dice, porque el cuerpo sin espíritu está muerto. Así también la fe sin obras está muerta. Ahora, hermanos, acá tenemos un gran principio con dos ilustraciones de Abraham y de Rahab, pero también de gente que dice tener fe, pero no tiene obras. La pregunta que nos tenemos que hacer, porque este principio tenemos que aplicarlo a cada uno de nosotros. ¿Cuáles son las obras que nosotros realizamos
desde el día que nosotros dijimos que hemos creído en el Señor Jesús como nuestro Salvador. Dios, desde el día que decimos o que hemos creído de todo corazón, no que decimos, sino que creímos de todo corazón, Dios nos ha dado dones, nos ha dado talento, nos ha dado capacidades para poder servir según su espíritu, según el don de la gracia y también según la medida de fe que hayamos tenido cada uno. Ahora, ¿para qué? Para que desde ese momento obremos y se manifieste como obras de justicia en una fe verdadera en Cristo Jesús. Por eso nosotros tenemos que aplicar todo esto a la vida cristiana. En la vida cristiana, hermanos, en la iglesia, en la vida de cada uno, ¿cómo nos conducimos? ¿Cómo nos conducimos de acuerdo a nuestra fe que decimos tener? Se manifiestan las obras de fe, de conversión, de transformación en cada una de nuestras vidas. Podemos hablar de Cristo. Hay obras en predicar el Evangelio. Pregunto, ¿hay obras en hacer discipulados? ¿Hay obras en preocuparnos por la marcha de la obra del Señor, además de la obra de mi vida, de tu matrimonio, pero también de tu familia, de tus hijos y de la congregación y de aquellos que quieren seguir a Jesucristo? Cuando alguien viene a Cristo habiendo creído en el Señor y viene a ser parte de la familia, ¿qué obras de amor, de fe, de servicio, de discipulado, de cuidado, de ternura, de recibimiento, de comunión, de amor práctico a las necesidades que pueda tener, le podemos brindar? Entonces la pregunta es, ¿no será que estamos en el grupo de los que decimos que tenemos fe, pero tenemos una fe muerta, vana, hueca, y somos tan simples que no nos damos cuenta y no dedicamos a manifestar el amor de Dios, hablando de Cristo, manifestando el amor de Cristo? Por eso a veces se puede manifestar esto en el seno o en el grupo en donde desarrollamos, y muchos no creen en Jesucristo porque ven nuestras obras que no hablan del amor de Cristo en cada uno de nosotros, ni de la paciencia del amor de Cristo en nosotros, ni de la misericordia que tiene que manifestarse, ya sea en primer lugar, como dice la Biblia, a los de la familia de la fe en primer lugar, pero a toda persona, a todo prójimo, para que lo amemos como a nosotros mismos. Entonces, fíjense en cuántas áreas podemos aplicar este principio de las obras que manifiesten nuestra fe. La pregunta es, Dios le dio a Abraham un hijo y le dio la promesa. 30 años después Dios le pide esa prueba para que lo entregue a su hijo. ¿Podía haber dudado? Sí. Abraham confió. Abraham creyó de todo corazón, puso su fe en Dios y obró en consecuencia y fue obediente. Ahora la pregunta es, Dios nos ha dado dones. ¿La iglesia es edificada con los talentos, con los dones que Dios nos dio? ¿Sí o no? Sí. Ahora, ¿pasan pruebas? Sí. ¿Y continuamos obedeciendo al Señor? ¿O creemos que o decimos que tenemos fe, no somos perseverantes y no somos obedientes y no confiamos plenamente porque nadie se acuerda de mí? Y
yo estoy cansado y yo necesito desconectarme. Está bien, pero la obra de Dios es lo que Dios nos confió, y a través de las obras de fe, de perseverancia, de constancia, de fidelidad, de amor, que edifica, que trae provecho, que trae provecho, que trae edificación, que trae gozo. Es aquel que sirve con gozo, no con mal humor, no con quejas, no manejándose de acuerdo a su criterio personal, sino de acuerdo a los conceptos bíblicos. Pero para eso hay que conocer las Escrituras. Para eso podemos encontrar en Santiago el ejemplo más práctico para llevarlo adelante. Si la mujer hubiese pensado, Rahab hubiese pensado solamente en ella y no hubiese creído de todo corazón en el Dios Todopoderoso que libró a Israel en todo momento, ¿cómo no iba a creer ella que si ellos venían a destruir a Jericó, ella podía haber dudado? Sin embargo, ella creyó y ayudó a los 2 espías y los cuidó y los protegió y los guió por otro camino y los salvó, porque creyó en el Dios de Israel. Y todo Jericó fue derribado y solo quedó la familia y la casa de Rahab la ramera. Por lo tanto, ¿qué ejemplo nosotros tenemos que seguir? Por eso yo quiero que abramos el corazón a nuestro Dios y nos preguntemos, o si Santiago nos hace la pregunta, o si el Señor mismo nos hace la pregunta: muéstrame tu fe con tus obras. ¿Qué has hecho con los adolescentes que manifestaron aceptar a Cristo? ¿Los seguiste? ¿Qué hiciste con los niños que recibieron a Cristo? ¿Los seguiste? ¿Los discipulaste? ¿Pagaste el precio de amor y de paciencia, aunque a veces parece que cae en tierra árida o parece que cae entre espinos y cuando crecen los espinos la ahogan? Cuando hay matrimonio, cuando hay hermanas o cuando hay personas, mujer o varón, o matrimonio, familias que se acercan a Cristo, estamos mostrando con nuestras obras que Cristo, el amor de Cristo se derramó en nuestros corazones y es lo que queremos dar. ¿Preferimos estar con el pueblo de Dios o preferimos aislarnos? No estoy hablando de la pandemia, yo estoy hablando de la vida en general de comunión. Siempre nos preferimos a nosotros y no a la familia de Dios. Por eso tenemos que darnos cuenta que esos son frutos de obras que no manifiestan nuestra fe en Jesucristo. Pensemos, reflexionemos, pidámosle perdón al Señor, fijémonos lo que Santiago está enseñando y empecemos a vivir una vida que muestre que un cuerpo, como un cuerpo sin el espíritu de vida, ese aliento de vida que Dios dio a Adán desde el primer momento, si no tuviera ese espíritu, ese aliento de vida, no tiene vida, está muerto. Así también esa fe que decimos, que practicamos o que hemos puesto en Dios, sea sincera y sea verdadera. Primeramente para salvarnos, segundo para justificarnos, pero en tercer lugar para que manifieste, lo confirme, lo muestre, que es lo que Santiago enseñaba, muestre que a través de las obras esa fe es sincera en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si esto no ha sido así hasta ahora, pidámosle perdón al Señor y empecemos a vivir una vida práctica
de amor, pero de fe en Jesucristo, y que se manifieste por obras de fidelidad, de constancia, en cualquiera de los servicios, ministerios, talentos o colaboración o servicio que se haga y se desarrolle tanto en tu vida, en tu hogar, como en la congregación para edificación del pueblo de Dios, porque estamos honrando y obrando para Dios. Si esto no es así, recapacita, pídele perdón a Dios, deja que Dios y su Espíritu obre, y que obre dando vida, y que tu vida y tus dones y tu ministerio manifieste en acción, en vida, en obras que glorifiquen el nombre de Dios y manifiesten que Cristo está en tu corazón y en mi corazón, y que nuestras obras manifiestan esa fe sincera en Cristo Jesús. Que Dios les bendiga. Recapacitemos, meditemos, pero Dios da nuevas oportunidades a quien confiesa y se arrepiente. Que Dios bendiga su palabra y que bendiga este tiempo a la iglesia en medio de esta situación que estamos viviendo. Que Dios les bendiga. Bueno, muy bien. Gracias Mario, por traernos el mensaje. Gracias por poder compartir. No sé si viste el tiempo, si se ve, pero 38 minutos, así que espectacular. Vamos a aprovechar bien el tiempo. Vamos a terminar con una palabra de oración. Yo le voy a pedir a Pablo Arcángel que pueda terminar con una palabra de oración, y después si quieren nos saludamos hasta que se corte el tiempo. ¿Oramos? Oramos. Señor y Dios, te damos tantas gracias, Señor, por ya extrañábamos escuchar a nuestro anciano predicar, recibir la palabra. Bendecimos su vida. Gracias, Señor, por tanto discernimiento y sabiduría para explicarnos. Gracias, Señor, porque tu palabra fue fresca, fue práctica. La verdad que te pido que nos ayudes a todos, a nuestra amada iglesia, para ponerla en práctica. Y gracias por cada hermano que se pudo conectar, porque vos ves su corazón, Señor. Y te pido que nos lleves a tener una fe, Señor, sincera, una fe que es la que te agrada a vos, una fe como adoradores, en espíritu y en verdad, Señor. En el nombre de nuestro precioso Jesús, te damos tantas gracias. Amén. Bueno, muy bien. Antes de que los que quieran desconectarse,